Estamos el Día del Padre. Happy Father's Day, ¿verdad? Es feliz Día de los Padres para todos ustedes que tenemos pues nuestro Padre con nosotros terrenal. Yo sé que muchos quizá ya no tienen a su papá terrenal. Yo no tengo a mi padre, mi papá ya está con Dios, con el Señor, pero ¿verdad? Me dejó una grande herencia, me dejó una herencia bien grande. Tengo la mejor herencia, ¿verdad? Que un padre le puede dejar a su hijo. ¿Y sabe cuál es esa herencia? Es, ¿verdad? La palabra de Dios. Es que Él me enseñó la palabra y Él me dio el ejemplo. Y yo estoy aquí porque tuve un padre que me estuvo, ¿verdad? Orando por mí, ayudando a caminar en este camino. Entonces por eso honramos a todos los padres. Quizá usted es una de las personas que dice: yo no tengo mi papá conmigo, no vivimos juntos. De todas maneras podemos honrar a ese padre y usted va a recibir mucha bendición de parte de Dios. Si usted lo hace de todo corazón, Dios le va a dar mucho más. Entonces mire, vamos a ir, hemos estado hablando una serie. La serie que hemos estado predicando es, ¿verdad?, lo que es la sanidad del alma y también, o sea, la libertad total. Sanidad del alma y la libertad. Muchas veces nosotros no sabemos por qué no avanzamos en la vida. Es porque no está nuestro corazón sano, nuestra mente no está sana. Estamos atados todavía a muchas cosas del pasado y eso nos impide crecer, prosperar en la vida espiritual, en la familia, en la economía, en el trabajo. O sea, estar herido, dañado es lo peor que puede pasar en una persona, porque no va a tener una mente innovadora, creativa, no va a tener una mente, un corazón visionario, va a estar muy limitado. Por eso hemos estado dando esta serie y quiero que vayan por ahí al canal de YouTube que tenemos, vayan a la aplicación de la iglesia, ahí están todos esos mensajes. La semana que viene vamos a terminar con el mensaje número 4, ¿verdad? Que es cómo entonces, una vez que estás libre, sano, pero ahora qué tiene que pasar aquí para poder entonces proyectarte hacia el futuro, cómo renovar tu mente. Pero eso es para la semana que viene. Traigan a otras personas, inviten a otros amigos. Pero hoy, como es el Día de los Padres, celebramos, ¿verdad? Entonces vamos a dar un mensaje para los papás, para las mamás, para los hijos. Esto es para todos, pero el enfoque es un poquito más el Padre. Y también vamos a hablar del Padre Celestial. Pero antes de ir ahí, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Y van a repetir conmigo diciendo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy un hijo del Dios Altísimo y yo puedo hacer todo lo que Dios dice que yo puedo hacer. Yo declaro que mi mente está receptiva, mi corazón está abierto para recibir la palabra de Dios. Fíjese, ahora somos bendecidos por Dios para bendecir, ¿verdad? ¿Qué dice? Somos amados por Dios para amar. Entonces, si lo creemos, lo vamos a vivir. Somos amados por Dios para amar. Todos los días, cuando usted se sienta solo, usted sienta que nadie lo ama, usted sienta que dice: pues no soy muy importante. Sí es importante para Dios. Yo soy amado por Dios. Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Yo soy bendecido para bendecir. Y usted empieza a declarar: yo puedo hacer todo lo que Dios dice que yo puedo hacer. Y usted empieza a creer lo que la palabra de Dios dice y empieza a declarar todos los días, ¿verdad? Hacer esa oración. Le aseguro que usted, ¿verdad? Si se levantó medio triste, cabizbajo, si se levantó sin ganas, empieza a cobrar ánimo y ganas, porque usted está recibiendo esa palabra de Dios en su espíritu. Cuando usted declara la palabra en fe, usted la cree en su corazón, empieza a cambiar el mundo interno y el mundo externo se empieza a alinear con la palabra de Dios. ¿Verdad? Todo lo que usted ve aquí en la tierra, todo lo que usted ve aquí en la tierra, dice que fue hecho, ¿por qué? Fue hecho por la palabra de Dios. El mundo que usted ve dice que Dios lo llamó a la existencia. Entonces, cuando nosotros creemos la palabra y empezamos a hablar lo que dice la palabra y a creerlo y a vivirlo y a aplicarlo, empezamos a mirar que el mundo exterior se empieza a alinear con los principios de Dios en todas las áreas espirituales, familiares, económicas. Usted empieza a alinearse con los planes de Dios, y los planes de Dios son maravillosos. Así de que, bueno, vamos al mensaje. Pero mire,
Ayúdeme por ahí, si usted tiene una cuenta de Facebook, vaya a buscar Iglesia Reconciliación, Iglesia Reconciliación Austin, y ahí le pone like y luego empieza a compartirlo y enviamos la señal a Cuba, enviamos la señal a Centroamérica, enviamos la señal a Honduras, enviamos la señal a Puerto Rico, enviamos la señal a Guatemala, a El Salvador, enviamos la señal a México, enviamos la señal a todas partes del mundo, Nicaragua, ¿verdad? Bueno, el país donde usted venga, el rancho donde usted venga, hasta allá va la señal y ellos también van a escuchar lo que usted está escuchando aquí y ellos le ponen like también o lo ven por ahí. Entonces, ayúdeme, en Monterrey ahorita también a mi hermano Efred le enviamos saludos. Allá en Monterrey nos están mirando en la misión en Monterrey, les enviamos saludos, ¿verdad? Porque también ellos están viendo y están transmitiendo la señal y también la transmiten a la misión, a la obra que estamos respaldando allá en Monterrey. Solo ellos también reciben la misma palabra y les enviamos saludos hasta allá. Entonces vamos a hablar de lo que es hoy el Día del Padre. Feliz Día del Padre. Y vamos a hablar de lo que es, ¿verdad? El día importante para muchos de nosotros. Es este día muy importante, lo que es el Día del Padre. Cada padre es diferente. Cada padre es diferente. No hay ningún padre que sea igual. Y cuando hablo de los padres, usted aplíquelo a la mamá, aplíquelo a los hijos, aplíquelo a todas las áreas. Pero si usted recibe este mensaje, mira, yo estaba ayer estaba mirando las notas de los mensajes del año pasado, del año antepasado, estaba yendo a mirar las notas y cada mensaje del Día de los Padres es un mensaje diferente. Y estaba mirando, ¿verdad? Que muchos de los mensajes, no solamente me enfoco en honrar al Padre, pero me enfoco en sanar el corazón de los hijos, ¿verdad? Que muchos, de hecho todos los seres humanos en una manera u otra, ¿verdad? Tenemos alguna herida, alguna falta de amor, tenemos alguna situación, ¿verdad? Que traemos muchas veces no muy favorable en contra de nuestro Padre por la vida que pasó. Entonces muchas veces este día, ¿verdad? En vez de celebrarlo y en vez de enfocarnos en el amor del Padre verdadero, terrenal, pero también el amor del Padre celestial, empezamos muchas veces a decir, bueno, este día es muy triste porque mi Padre ya no está aquí. Vamos a decir, o es muy triste porque mi padre no lo tengo. Podemos hacer un montón de cosas negativas. ¿Por qué, verdad, no celebrar estos días? ¿O por qué no reconocer? Pero yo le digo una cosa, que entre más usted, verdad, agradece a Dios por el padre que tuvo, bueno o malo, no es tanto como haya sido el padre, es la actitud que usted tiene, verdad, hacia ese padre, que es lo que le va a bendecir a usted, lo que lo va a ayudar a usted o lo que lo va a dañar y lo va a herir a usted. Porque póngale que su padre ya no está con vida, o póngale que su padre no está con usted, pero el que se daña más es uno por ir cargando todo aquello de lo que fue y no fue del padre. Entonces por eso es bien importante que nosotros, ¿verdad?, aprendamos a sanar y a desconectarnos de las cosas malas y negativas y aún a usar, escuche bien, aún a usar las cosas malas y negativas para aprender, para crecer, para mejorar, pero ahora ya con una perspectiva totalmente diferente. Entonces usted puede ser una mejor persona si empieza a honrar a su papá, ¿verdad? Bueno o malo que haya sido el papá, usted empieza a hacer lo que la Biblia dice. Usted es el que va a ser bendecido y cuando usted se case o cuando usted tenga familia, su familia y sus hijos van a ser bendecidos porque usted está aplicando los principios, la promesa que Dios dice, lo que Dios promete, Él lo cumple. Y de eso vamos a hablar un poquito ahorita, de cómo podemos recibir la bendición del Padre cuando nosotros honramos, ¿verdad?, a nuestro Padre terrenal. ¿Ok? Así es de que cada uno tuvo un padre diferente. Hay padres, ¿verdad?, con un temperamento colérico. No sé usted, ¿verdad?, cómo era su papá, pero vamos a hablar un poquito de las diferentes cosas, empezando cómo era su papá o cómo era mi papá. No sé cómo era. Hay padres coléricos. ¿Qué es un colérico? Es una persona muy agresiva, es una persona, ¿verdad?, muy trabajadora, muy emprendedor, muy enérgico. Es una persona que le gusta mandar. Yo no sé si su padre era mandón, era enérgico, era muy agresivo y trabajador. Bueno, hay padres que son así, ¿verdad? Y ellos son muy productivos y quizá muchas veces
esa clase de padre no tomaba mucho tiempo para jugar o para escuchar, porque era un padre muy activo, ¿verdad? Y quizás usted tuvo un padre muy colérico, ¿verdad? Muy agresivo, mandaba una voz fuerte y daba órdenes rápido, ¿verdad? Quizá usted tuvo un padre así, yo no sé, pero yo no sé cómo era su padre. Simplemente voy a describir varias cosas de diferentes padres y usted va a decir, ese era mi papá era así, era bien chambeador, él siempre andaba haciendo algo. Ok, un padre muy trabajador, padre colérico, ¿verdad? Era un líder natural, un líder nato, o sea, que tomaba la iniciativa, no esperaba que le dijeran qué hacer, él lo hacía, aunque no supiera, él se aventaba, o sea, era activo, era bien pilas, ¿ok? A lo mejor usted tuvo un padre así. Recuerde, cuando estoy hablando de cómo eran los padres, muchas veces usted heredó ese temperamento en parte de su padre. Entonces, quizá usted tuvo un padre sanguíneo. ¿Qué es un padre sanguíneo? Un padre que, ¿verdad? Le gusta mucho reír, le gusta mucho hablar, le gusta hacer muchas bromas. Un padre, ¿verdad? Que era pues no era muy disciplinado, pero a él le gustaba la fiesta, le gustaba el party, ¿verdad? Usted había una fiesta, él andaba en la fiesta, él siempre andaba, ¿verdad? Con esa risa, haciendo chistes, haciendo bromas. Un padre, ¿verdad? Que era muy extrovertido. Entonces le gustaba el ambiente, el rollo de la fiesta. Yo no sé cómo era su padre, si era muy juguetón, un colérico es muy juguetón, ¿verdad? Era una persona muy abierta, muy relacional. Hablaba hasta por los codos quizá, ¿verdad? No escuchaba mucho, pero sí hablaba bastante, ¿verdad? Entonces no sé cómo era su papá. A lo mejor era un padre, ¿verdad? Que era un melancólico, un temperamento melancólico. Temperamento melancólico de un padre puede ser ese es el poquito más difícil, si usted tuvo un padre melancólico, esa clase de padre es un padre muy estricto, un padre muy estricto, un padre ¿verdad? Muy perfeccionista, un padre que quiere todas las cosas bien cuadradas, bien organizadas, bien hechas. Entonces ese es el tipo un poquito más difícil de complacer, porque tiene unas expectativas muy altas, ¿verdad? Todo le gusta en orden, todo le gusta bien hecho, no le gustan las cosas a medias. Es una persona que se critica mucho a sí mismo, pero también critica mucho a las demás personas, porque él demanda y exige mucho de las demás personas. Yo no sé si era su padre así, muy estricto, muy cuadrado, o sea, ¿verdad? No hacía nada, no hacía muchas cosas, ¿verdad? Pero las que hacía las quería hacer bien hechas, pocas pero bien hechas. Bueno, aquí está Silvia, me está hablando del padre, ¿verdad? Del Taimar. Ok, entonces quizá a lo mejor su papá era uno de esos temperamentos flemáticos. El flemático es un temperamento también introvertido, como el que le acabo de decir era un padre muy introvertido. El flemático también es calmado, es sereno, es muy amable, es muy servicial, o sea, es calmado. Quizá a lo mejor usted tuvo un padre, ¿verdad? Que era introvertido, casi no, o sea, como el que le acabo de mencionar anteriormente, el melancólico. No hablan mucho, piensan mucho, son muy introvertidos. Parece que ni están ahí, porque casi no hablan, están calladitos ahí, pero ellos tienen la música por dentro. Ellos tienen son amables, son muy calmaditos. Yo no sé si usted tuvo un padre muy calmadito, muy lento, muy calladito, ¿verdad? Amable, no le gustaba alegar o discutir. Era una persona, ¿verdad?, que trataba de llevar la fiesta en paz con todos. Él evadía el conflicto y él no quería mucho rollo, él era calmado. No sé si usted tenía un padre así, pero simplemente le estoy diciendo que todos los padres son diferentes. No podemos comparar un padre con otro padre. No podemos comparar una mamá con otra mamá. No podemos comparar un hijo con otro hijo de alguien más. Eso es lo peor que usted puede hacer, es comparar a su padre con otro, es comparar a su esposa o a su esposo con otro. Es lo peor que usted puede hacer, comparar a su hijo con otro hijo. No puede hacer eso. Entonces usted tiene que, ¿verdad?, agradecer por el padre que Dios le dio. Aceptar, porque usted no puede cambiar, ¿verdad? Usted no puede cambiar a ese padre. Dios en su misericordia, en su amor, lo dio a nacer en esa casa, en ese hogar. Usted no puede cambiar, ¿verdad? Dónde nació, no puede cambiar quiénes son sus padres, no puede cambiar usted el color de su piel. Bueno, aunque algunos ya ahorita ya la pueden hacer, ¿verdad? No puede cambiar el color de sus ojos. Usted todo eso que tiene lo heredó de su papá. No puede cambiar quizás su estatura, a menos que se ponga tacones, ¿verdad?, o botas muy altas, pero no puede cambiar. O sea, todas esas cosas son heredadas de su papá.
Usted tiene muchas cosas buenas de su papá, entonces, ¿verdad? Y si usted no valora esas cosas, no les va a sacar el mayor fruto, el mayor beneficio ¿verdad? De evaluar las cosas buenas que tenía su papá. Entonces, en vez de estar renegando, en vez de estar enojado por las cosas de papá, mejor hay que aprender a sacarle beneficio y fruto a las cosas, a aquellas ¿verdad? Cosas que heredó de su papá o de su mamá. Muchas veces, ¿verdad? Cuando la relación no era muy buena con papá y mamá, y muchas veces si había alguna separación, algún divorcio, había algo, ¿verdad? O papá se había ido de la casa por situaciones, ¿verdad? Diferentes, difíciles. Muchas veces la mamá, ¿verdad? La agarraba contra, dijo, híjole, ¿te pareces todo a tu papá? ¿Verdad? O sea, lo miraba, el pobre hijo es el que la llevaba, o la pobre niña es la que la llevaba, ¿verdad? Te pareces, saliste todo igualito y no lo puedo ni ver ni pintado y aquí estás tú enfrente. O sea, ¿sí me explico? Entonces, esas cosas, ¿verdad? O veces uno dice, bueno, ¿por qué me tuve que parecer a mi papá? Pues ¿a quién quiere parecerse usted? Ni modo que se quiera parecer a otro, a alguien más, ¿verdad? ¿Por qué tuve que sacar la nariz? ¿O por qué tuve que sacar el cabello? O no sé qué. Pues bueno, pues gracias a Dios, o sea, es una bendición, míralo por el lado amable, ¿verdad? Entonces quizá no puedas cambiar la cara que tengas, ¿verdad? Pero sí puedes modificar mucho la actitud que tú pongas, o sea, la cara no la puedes cambiar, pero quizá tu actitud sí la puedes modificar. Entonces hay mucho que podemos aprender. ¿Cómo es tu padre? Una pregunta, ¿cómo es tu padre? ¿Conoces tú, si tienes a tu padre terrenal, cómo es tu padre? Si es verdad que ya no está tu papá aquí, ¿cómo era tu padre? ¿Cómo era tu padre? ¿Sabes? Cada uno tenemos una memoria diferente de nuestro padre. Algunos tenemos buenas memorias, algunos no tenemos buenos recuerdos, otros, ¿verdad? Tienen buenas memorias y buenos recuerdos. Yo no sé, pero sabes, yo te motivo a que tú tomes el tiempo, en este día del Padre, tomes el tiempo para aprovechar este día que es un día muy especial o cualquier otro día, pero en este día ponte a pensar un poquito. Hazte muchas preguntas a ti mismo. ¿Cómo era mi padre? Y si no lo conociste mucho, pregúntale a un familiar, a alguien cercano, ¿cómo era mi padre? O es más, si tú tienes ya unas cosas, ¿verdad? Que quizá no has reflexionado bien de cómo era tu padre. Y ponte a pensar cómo era tu papá, qué cosas buenas tenía, qué cualidades él tenía, qué cosas hacía o no hacía. Y ponte a pensar de tu padre y empieza a hacer eso. Sabes, yo lo hago muchas veces. Muchas veces nosotros no reflexionamos de quién es nuestro padre o cómo era nuestro padre y pasamos por alto muchas cosas. ¿Verdad? Mi hermano Daniel está aquí y entonces uno de los hermanos mayores y en veces como él es más mayor que yo, pues él tiene otras experiencias que yo no tuve con mi padre, ¿sí? En otra etapa, en otros años. Entonces muchas veces, en ocasión, ¿verdad? Cuando hablamos así, que platicamos, y una vez le pregunté, ¿cómo era mi padre o sea, en su vida espiritual antes de que fuera pastor? ¿Cómo era como un cristiano? ¿Cómo era como persona? Y pregunto a mis hermanos y cada quien me da una versión diferente de cómo era mi papá, de acuerdo a cómo ellos lo veían, a cómo ellos lo conocían, de acuerdo a la experiencia que ellos tuvieron con él y me dan una referencia. Y yo digo, wow, eso es tremendo de mi padre, ¿verdad? Yo no conocía esa historia de mi padre. Y así, y empiezo, y entre más conozco de mi padre, más quiero escuchar y más quiero conocer. Digo, wow, yo no conocía nada de eso de mi padre, ¿verdad? No lo miro mal, no me miro, yo me lleno de resentimiento porque yo no tengo ese conocimiento, esa experiencia de él. Simplemente me enriquece a mí el saber que mi padre hacía aquí, hacía allá, porque yo lo proceso de una manera diferente y digo, bueno, entonces yo también puedo aprender eso de mi padre, yo también, aunque él ya no está aquí. Entonces empiezo a recapacitar yo mismo y empiezo a decir, pues con razón yo soy así, con razón me gusta esto a mí, con razón así hago aquí, hago allá, porque mi padre era así. ¿Sí me explico? Entonces uno empieza a parecerse en ciertas maneras, o los padres piden a Dios, si tenían fe, para que uno fuera esas personas.
Entonces, mi experiencia como padre, con mi padre, yo puedo decir que mi padre era muy enérgico. En las cosas de Dios, mi padre era muy enérgico. Era un hombre apasionado por las cosas de Dios. Era un hombre, ¿verdad?, que amaba la obra de Dios. Él amaba a Dios, él amaba servir la iglesia, en lo que yo me recuerdo de él. Y estoy seguro, ¿verdad?, que él nos amaba a nosotros. Estoy 100% seguro que él nos amaba a nosotros. Pero éramos 12, éramos, ¿verdad?, 12, 8 hombres, 4 mujeres. Imagínense, y luego pastoreaba una iglesia. Entonces, no tengo muchas memorias cuando yo era niño, ¿verdad?, pequeñito, porque pues imagínense, 12 de familia y luego pastorear una iglesia y luego toda proveer para la familia. Entonces, yo no tengo muchas memorias cuando era un pequeño, ¿verdad? Entonces, pero sé que papá me amaba, simplemente que él era un hombre que no sabía, no sabía cómo expresarlo a nosotros mucho, con besos, con abrazos, no sabía mucho transmitir eso, pero yo sabía que me amaba. Pero ya cuando fui creciendo, yo me acuerdo que yo miraba a mi papá, lo miraba en la iglesia, yo lo miraba que él le encantaba experimentar la presencia de Dios. De hecho, cuando estaba aquí, ¿verdad? ¿Verdad?, en la iglesia, y cuando estábamos en el otro edificio, yo lo miraba que nomás empezaba los cantos, la oración, y él se ponía la mano sobre su corazón o agarraba la Biblia y él estaba llorando, y él lloraba, lloraba. Era muy emocional para expresar su corazón para con Dios. Cuando lo miraba detrás del púlpito, lo miraba cómo levantaba las manos y cómo él expresaba, ¿verdad?, ese amor a Dios, esa alabanza a Dios, y le decía abiertamente a Dios que lo amaba, ¿verdad?, por ser un padre amoroso, misericordioso. Entonces, yo tengo las memorias de mirar a papá predicar, de mirar a papá enseñar. Yo tengo las memorias de mirar a mi papá cuando entraba a su cuartito de trabajo, que tenía un montón de libros, tenía la Biblia, 4 o 5 Biblias, un montón de Biblias de diferentes versiones, y miraba que tenía unos libros bien gruesotes así, de lo que era, ¿verdad?, todo lo que venía hablando de lo que era el estudio de la teología, o sea, la teología, el conocimiento de la palabra, la expresión. O sea, miraba que tenía un montón de libros y se la pasaba, ahí se la pasaba estudiando. Y yo decía, entonces, ¿verdad?, tengo esas memorias de mi padre, tengo esas memorias de mirarlo servir al Señor. Entonces, todo lo que yo soy hoy en día es porque yo vi a un padre que lo hacía. ¿Sí me explico? Yo miré a un padre que hacía eso. Ahora, yo no quería nada con Dios. No le digo que yo soy una persona que bueno que soy. No, no, no. Yo no soy una persona perfecta. De hecho, yo no quería nada con Dios. Pero era las oraciones de mi padre. Mi padre era bien terco. ¿Cuántos aquí son tercos? Yo salí bien terco como mi padre. Mi padre era bien terco. O sea, mi padre no se daba por vencido. Mi padre era, o sea, por más que le sacaba yo la vuelta para que no me hablara de Dios, él me encontraba y me empezaba otra vez a predicar, ¿verdad? O sea, por más que yo decía, híjole, ahí viene. Es más, ya mirábamos a mi papá que venía y decía, híjole, sácale, a ver, ¿dónde te escondes, dónde te metes? Porque te va a invitar a la iglesia, te va a invitar que veas, te va a hablar de Dios, te va a empezar a. Entonces, muchas veces nosotros, hoy que estamos grandes, ¿verdad?, decimos, wow. ¿Cómo le sacábamos la vuelta? ¿Cómo queríamos evadir? Cuando nuestro padre, o sea, quería lo mejor para nosotros, mi padre, y lo mejor que él me podía dar es la palabra de Dios. Yo le decía a mi hermana hace rato, a mi hermana Ramona, parece que le decía hace rato, le decía, ¿sabes qué? Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es que nosotros les inculquemos el evangelio, la palabra de Dios. La riqueza más grande, escucha bien, la riqueza más grande en todos los aspectos espirituales, familiares, económicos, en todas las áreas, es que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a que ellos conozcan a Dios, a que ellos tengan una relación con Dios, a que ellos conozcan la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, quizá tú digas, bueno, ¿verdad?, ¿cómo yo le puedo hacer si yo no tuve ese padre? Entonces, quizá tú no tuviste ese padre muy amoroso, muy tierno, ¿verdad? Nuestro padre no sabía cómo expresar esas emociones, pero yo sabía que él me amaba. Es más, aún tú ya sabes muchas experiencias que yo te he hablado de mi papá en las otras predicaciones o en los retiros cuando hacemos los encuentros de los hombres o mujeres. Y yo te digo, ¿verdad?, que aún yo de grande, ya siendo yo pastor, ¿verdad?, yo me acerqué con mi padre y llegó un momento, hermano, no te voy a platicar muchas historias, pero llegó un momento, ¿verdad?, donde
donde mi papá y yo desacordábamos en varias cosas. Llegó un momento tenso en la vida de nosotros dos. Llegó un momento donde yo hería a mi padre y donde él me hirió a mí. Y estábamos un poco separados, no estábamos cercas, ¿verdad? Aunque yo era pastor, aunque él tenía el conocimiento de Dios, pero no acordábamos en ciertas cosas. Y me acuerdo que, ¿verdad? En eso oraba y pedía, siempre oraba y bendecía a papá y lo oraba, ¿verdad? Y le decía a papá, papá, yo lo respeto a usted, yo lo valoro, estamos de acuerdo en esto, pues eso no quiere decir que yo no lo amo, que yo no lo quiero. Le decía que lo amaba, que lo quería, aunque no estábamos de acuerdo, ¿verdad? En ciertas cosas. Pero después que pasó el tiempo, ¿verdad? Orando y le decía, Señor, yo quiero tener esa relación más cerca con mi padre, ¿verdad? Y tuve ese momento de decirle, Padre, ¿verdad? Yo quiero tener esa cercanía con usted. Yo quiero, ¿verdad? Que me perdone por todo lo que he hecho, lo que he dicho. Le empecé a pedir perdón. No le eché nada en cara, simplemente le pedí perdón. Y le empecé a decir que lo amaba, que quería un abrazo de él, que quería un beso de él. Y sabe, esa actitud, ¿verdad? De no estar ahí mirando las diferencias, de no estar mirando lo que estoy de acuerdo, esa actitud la hice a un lado y dije, ¿sabes qué? Lo más importante es que yo necesito el amor de mi padre, yo lo necesito a él como mi padre. Entonces yo tengo que reconocer que él es una persona que yo necesito ese amor. Y se lo dije. Y pudimos hablarnos de esa manera, pudimos, ¿verdad? Perdonarnos, pudimos abrazarnos, pudimos besarnos, pudimos mejorar. Hubiera querido, después yo ahora que ya no tengo papá, hubiera querido ahora que ya no tengo papá, hubiera querido haber pasado más tiempo con él, ¿verdad? Porque andamos tan ocupados que a veces decimos, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo ahorita, ando bien ocupado, pero nunca sabemos que un día papá ya no va a estar. Nunca pensamos que un día papá ya no va a estar. Y ese día, ¿verdad? Se nos llega a todos, se nos llega a todos. Y entonces empezamos a decir, ¿por qué no pasé más tiempo con él? ¿Por qué no? Y empezamos, no podemos tampoco culparnos o lamentarnos, podemos aprender de los errores que hicimos como padres o como hijos y podemos decir, sabes que yo puedo corregirme, yo puedo cambiar y puedo ayudar a mis hijos a cambiar, a que piensen, ¿verdad? Mejor de su padre, a que piensen bien. Fíjate, no es que me quiera salir un poquito del tema, pero muchas veces cuando hay problemas entre el matrimonio, muchas veces, escuchen bien esto, madres, y escuchen bien estos padres también. Muchas veces cuando hay tensión en el matrimonio, queremos desahogar un poquito aquello que tenemos con la esposa, ¿verdad? O la esposa está enojada, está molesta con el esposo, o con, ¿verdad? Viceversa. Y muchas veces queremos desahogarlo con los hijos. Y le empezamos a decir al hijo, no es que tu padre, no es que tu madre, no es que es, mira que, no. El día que usted empiece a decirle a su hijo cosas negativas de su padre, se le quedan pregrabadas a su hijo aquí y le bajan al corazón y empieza a hacer una imagen contraria y negativa de su padre. Y al que le dañan más es a esa persona, no al padre. Quizá usted está molesto porque el padre o el esposo no hizo aquí, no sé, pero no le siembre ninguna cosa negativa a sus hijos de su padre. Porque si de por sí ya le miran los errores, ahora usted resaltándolo más, con más razón. Entonces también lo mismo es con el padre. Si el padre, ¿verdad? Si la mujer, ¿verdad? La esposa hizo algo o algo pasó, tampoco le siembre cosa negativa a sus hijos de su mamá. No les siembre cosas negativas, porque a lo que les afecta es a ellos. No cuente sus problemas, no se desahogue con los hijos echándole la culpa a la mujer, a la mamá o al papá, porque a que le afecta son a los hijos. Entonces uno tiene que limitarse todas esas cosas y sabes que lo que no quiero hacer es dañar a mis hijos. Mejor les voy a hablar bien de su papá. Mejor les voy a hablar bien de su mamá. Mejor sí, ellos saben y miran todo esto, pero ¿para qué le voy a echar más leña al fuego? Mejor voy a tratar de ayudarlos porque a los que les daña y a los que les hiere son a los hijos. ¿Sí me explico aquí? ¿Estamos aquí? Ok. Yo sé que en veces les doy mucho consejo, ¿verdad? Y algunos están preguntando, pastor, preguntar la Biblia, la palabra. Ya ahí vamos para allá, ¿verdad? Qué bueno que me preguntó. Ya vamos allá para la palabra. Entonces, mire, quizá tú no tuviste una relación muy cercana con tu papá, ¿verdad?
¿verdad? Quizá no tuviste una relación muy cercana y quizá a lo mejor tu padre por alguna razón u otra te dejó, se separaron, se divorciaron, no sé, a lo mejor falleció cuando, ¿verdad? Cuando tú eras más pequeño, no sé. Pero esta palabra dice en el Salmo 27:10, el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Aunque mi padre y mi madre, ¿verdad? Me abandonen, aunque todas las personas, ¿quiénes son las personas más importantes para el ser humano? Papá y mamá. Aunque las personas más importantes en tu vida te abandonen, dice el Señor Jehová Dios te recogerá. El Señor Dios, tu Padre, dice que Él, ¿verdad?, te recibirá en sus brazos. Entonces, si tú eres una persona que dices, pero papá hace esto y todo lo demás negativo, ¿cómo puedo honrar a papá si papá no estuvo conmigo? Si papá me dejó, ¿cómo puedo honrar a papá? ¿Cómo puedo yo honrar y celebrar el día si no tengo a mi padre? Dice aquí la palabra, aunque tu padre, aunque tu madre te haya abandonado, dice la palabra, el Señor, tu Dios, con todo, dice, Él te recogerá, Él te acogerá en sus brazos, Él no te abandonará. Esta palabra te puede sanar, te puede liberar cuando tú empiezas a poner tu fe y tu esperanza en ese Dios, ¿verdad? Que puede ser tu Padre espiritual y que te conoce de pies a cabeza y Él puede, ¿verdad?, ayudarte a llenar esos vacíos, a sanar esas heridas y a que tú no te amargues la vida para que no vayas a dañar la vida de tus hijos o de la persona que va a ser ¿verdad?, tu esposa o tu compañero. Entonces, muchas veces cuando la traemos con el padre, o sea, andamos mal con el papá, eso lo llevamos a la familia, al matrimonio, y sin darnos cuenta estamos dañando nuestro propio futuro. Entonces, por eso es mejor que tú, ¿verdad?, en este momento digas, ¿sabes qué? En el Día del Padre yo voy a reconocer que el Señor me está invitando, que Él quiere adoptarme como su hijo, que Él quiere que yo sea su hijo, Él quiere ser mi padre. Entonces, fíjate lo que dice, ¿verdad?, moviéndonos más adelante. Si tú dices, yo no puedo, ¿verdad?, honrar a papá, la Biblia dice que hay que hacerlo. En Deuteronomios capítulo 5 del versículo 16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Dice, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces, esta palabra, Él está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo puedes honrar a papá y a mamá? Orando por ellos. ¿Cómo puedes honrar a papá y a mamá? Bendiciéndolos. ¿Cómo puedes honrar a papá y a mamá? Es, si viven, estás con ellos, obedeciéndolos. ¿Cómo puedes honrar tú a papá, ¿verdad?, en este día? Es recordando, manteniendo la memoria de él, ¿verdad?, en tu mente. ¿Cómo puedes honrar a tu papá? Es siendo una persona íntegra y siendo una persona, ¿verdad?, trabajadora y siendo una persona de buena, o sea que tú te esfuerzas por tener la mejor familia, los hijos. Tú puedes honrar a tu papá siendo una persona íntegra, trabajadora, teniendo, ¿verdad?, un hogar firme, estable, ¿verdad? Esta mañana, ¿verdad?, yo texteaba con mi hijo, él está en California, y yo le decía a mi hijo, ¿verdad?, por texto, le decía a mi hijo, ¿verdad?, te amo mucho, mi hijo, yo sé que eres un padre, ¿verdad?, y yo estoy muy orgulloso de la clase de padre que tú eres. ¿Verdad? Yo estoy muy orgulloso de que tú eres mi hijo y de que tú eres un excelente padre, ¿verdad?, y eres un excelente esposo. Así es de que le digo a mi hijo en este día, quiero bendecirte, ¿verdad? Y le empiezo a bendecir. Quiero bendecirte como padre, quiero bendecirte para que, ¿verdad?, esa bendición sea para ti, sea para tus hijos, y empiezo a transmitir esa bendición. Entonces, ¿cómo puedo honrar yo a mi padre? Siendo, ¿verdad?, lo mejor que yo puedo,
como esposo, como hijo, como padre, ¿verdad? Como pastor. Entonces, la mejor manera que yo puedo honrar a mi padre es yo sirviendo a Dios. Lo que yo sé 100%, o sea, 100, es más, no te digo el 100%, 1000%. Lo que yo te digo 1000%, ¿qué es lo que mi padre quería? ¿Qué es lo que mi madre quería? Era que yo estuviera sirviéndole al Señor. Era que yo estuviera predicando la palabra, era que yo estuviera sirviendo al Señor en mi capacidad, en lo que yo pudiera. ¿Verdad? Lo que yo miraba a mis padres de chiquillo cuando me pusieron, en más hay fotos todavía, así como estoy ahorita, pero hay una foto de mí como unos 4 o 5 años y ellos me pusieron una foto con un traje y me pusieron un maletín en la mano y me dijeron, ok, mi hijo ya está listo para ir a predicar, él ya está listo para ir, o sea, ellos ya estaban desde chiquito, me estaban proyectando que yo un día iba a predicar la palabra del Señor. Por eso, ¿cómo puedo honrar yo a mi padre? Haciendo lo que a ellos querían y lo que ellos pedían. O sea, y también lo hago porque a mí me apasiona, ¿sí me explico? Entonces, usted padre, usted hijo, puede honrar a su padre, ¿verdad? Haciendo lo mejor en la vida, lo que sea que Dios le llamó a hacer a usted. Entonces, muchas personas batallan para relacionarse con Dios. Escuche esto, muchas personas batallan para relacionarse. O sea, si usted tuvo una mala experiencia con su padre, nosotros, las personas, ¿verdad? Todas las personas muchas veces tienen un problema en relacionarse con Dios como padre. ¿Por qué? Porque la imagen que tuvieron de su padre terrenal quizá no fue muy buena. Entonces, batallan para decirle a Dios Padre. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Todos lo relacionan con su padre terrenal. Si su padre terrenal no fue muy amable, muy, ¿verdad?, cariñoso, pues no ven a Dios que es muy amable, muy cariñoso. Si su padre terrenal era un poquito, ¿verdad?, o que era muy, lo golpeaba, lo abusaba o hizo cosas, si su padre terrenal hizo ciertas cosas, muchas veces nosotros como seres humanos, muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Empezamos, ¿verdad?, a conectar esa experiencia no muy buena, la conectamos con nuestro Padre Celestial y entonces nos empieza a afectar para relacionarnos con nuestro Padre. Entonces, por eso tenemos que cambiar, sanar esa imagen del Padre que tenemos y empezar a mirar a Dios como la clase de Padre que Él es. Entonces, yo quiero decirle rapiditamente un poco, no le voy a dar muchas citas bíblicas, ahorita vamos a una o dos citas más, pero quiero así decirle generalmente cómo es mi Padre Celestial. ¿Cómo es mi Padre Celestial? Lo que yo creo de mi Padre Celestial, lo que yo creo de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es mi Padre Celestial? ¿Cómo es su Padre Celestial? De acuerdo a lo que dice la palabra, no de acuerdo a lo que pienso, siento, lo que dice fulano. ¿Cómo es mi Padre Celestial? Entonces, mi Padre Celestial, número uno, Él es amoroso. Mi Padre Celestial es amoroso. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Él me ama. Yo sé que Dios me ama y Él es un Padre amoroso. Y yo sé que mi Padre me ama. Y yo sé que mi Padre, sabe que mi Padre es compasivo. Que es compasivo. Él, ¿verdad?, me mira en necesidad o me mira en problemas y Él se acerca. Dios, mi Padre, se acerca conmigo para ayudarme de una manera o de otra. Mi Padre, ¿verdad?, es amoroso, me expresa su amor, me expresa su compasión. ¿Y sabe qué es lo que es mi Padre? Mi Padre es paciente. Mi Padre es paciente conmigo. ¿Cuántos de ustedes creen que su Padre es paciente, Padre Celestial es paciente con ustedes? Miren, nuestro Padre Celestial es muy paciente con nosotros. Nos tiene una paciencia. O sea, Él es paciente para con nosotros, ¿verdad? Siempre está buscando la manera como hacernos entrar en camino, nos espera una y otra vez. Mi Padre no solamente es paciente, mi Padre Celestial, pero Él es grande en misericordia. Mi Padre Celestial es misericordioso conmigo. Y sabes qué otra cosa, mi Padre Celestial es generoso conmigo, es generoso y es perdonador. Mi Padre me perdona todos mis pecados y todas mis fallas. Mi Padre es generoso, me da la vida, me da la salud, me da el trabajo, me da tantas cosas. Mi Padre es generoso, mi Padre es trabajador, ¿verdad?, y hace todas las cosas con excelencia. Dice la palabra que mi Padre trabaja 6 días a la semana y uno descansa.
Y todo lo que Dios hace, lo hace con excelencia. Mi Padre no solamente es trabajador, pero hace todas las cosas a la perfección. Mi Padre, ¿sabes qué es? Mi Padre Celestial es un visionario, es innovador, es creativo. Entonces, ¿verdad? Mi Padre no solamente tiene una visión para 100 o 1000 años, ¿verdad? Pero mi Padre es innovador. Él es el que crió y hizo todas las cosas que podemos ver nosotros ahorita en este mundo. Entonces, mi Padre Celestial, Él es mi pastor. Mi Padre Celestial es mi pastor. Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará. ¿Sí? Todas estas cosas que le acabo de decir, le puedo dar una cita bíblica para cada una de esas cosas, porque es ahí donde lo agarramos. Entonces, mi Padre Celestial es mi amigo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos? ¿Verdad? Miren, si ustedes, ¿verdad? Dice, es más, yo no, dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Es más, y habla, dice, lo que yo vi a mi Padre hacer, eso es lo que yo les he enseñado a hacer a ustedes. Y él empieza a hablar de esa clase de amor y empieza a decir, ¿verdad? Que él y el Padre uno son. Y empieza a hablar de esa relación de amistad. Y él empieza a decirles, ustedes son mis amigos. Ya no solamente son mis siervos, pero son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Entonces mi Padre Celestial, Él es mi todo para mí. Mi Padre Celestial, ¿sabes qué es lo que mi Padre Celestial hizo? Mi Padre Celestial se sacrificó por mí, entregó a su único hijo para salvarme a mí, para perdonarme a mí. Entonces mi Padre Celestial, mi hermano, me ama a mí incondicionalmente. Mi Padre Celestial me ama no solamente incondicionalmente, o sea que no tengo que hacer nada para merecer su amor. Mi Padre Celestial, ¿sabes qué es lo que más pasa? Mi Padre Celestial me ama para siempre y me ama eternamente. O sea, eso es lo que hace, ¿verdad? Que yo pueda decir, tengo un Padre Celestial, porque Él hace todo esto para mí. Y ¿sabes qué? En una de esas oraciones, le decía yo al Señor, ¿verdad? En esa oración que estaba haciendo hace unos días atrás, hace unas semanas estaba haciendo esta oración. Y le decía yo a Dios mi Padre, Padre, yo te amo. O sea, yo le expreso el amor a mi Padre todos los días y le digo lo mucho que lo amo. Y le agradezco mucho por el amor que él me da. Pero yo le decía, Padre, y abría mi corazón y lloraba y le decía, Padre, yo te amo. Pero después empecé a cambiar la oración y empecé a decir, Padre, pero el mundo no te conoce. Padre, yo te amo, pero ellos no saben lo mucho que tú me amas. Ellos no saben lo mucho que tú los amas a ellos. Y decía, Padre, yo te amo, pero ¿cómo le puedo hacer para que la gente pueda conocer tu amor? ¿Cómo le puedo hacer para que ellos conozcan que tú los amas a ellos también? Y en esa oración estaba, ¿verdad? Pidiendo al Señor y el Señor me hacía, en mi corazón me hacía sentir y decía, mi hijo, lo que yo quiero es de que tú les comuniques el amor mío hacia ellos. En otras palabras, dice, quiero que les muestres mi amor. Quiero que muestres realmente lo mucho que les amo. Y decía, ¿cómo, Padre? Sirviéndolos, amándolos, aceptándolos tal y como son, estando ahí para con ellos. Y decía, ok. Entonces eso es lo que el amor del Padre, usted y yo tenemos, lo que la imagen que usted tenga de ese Dios Padre. Entonces es así esa imagen que tenemos que proyectar hacia afuera. Le decía el Señor, Padre, yo te amo. Dice, entonces quiero que ames a los demás. Padre, yo te amo porque tú me perdonas. Quiero que perdones a los demás. Padre, yo te amo porque eres bien generoso. Quiero que seas generoso. Padre, yo te amo porque siempre me ayudas. Quiero que ayudes a los demás. Padre, yo te amo por eso. O sea, en otras palabras, todo lo que Dios es para conmigo es lo que Él quiere que yo sea para con mi esposa, para con mis hijos, para con los demás hermanos. Quiere que esa clase de amor yo lo transmita, así como Él transmite esa clase de amor que está aquí en su palabra. Entonces tú y yo podemos llegar a ser esa clase de padres. Quiero leerte una escritura para concluir.
Esta es una escritura que nosotros quizá ya conocemos. Es la historia. ¿Cuántos han escuchado la historia del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo. ¿Qué es un hijo pródigo? Un hijo pródigo es aquel que malgasta toda la herencia que su padre le ha dado. Un hijo pródigo es aquel que agarra todo lo que su padre le da y no lo valora, y va y lo derrocha, y va y lo tira. Y yo miraba, o sea, son dos hijos. Uno está en la casa, no se va y derrocha nada, pero tampoco disfruta lo que tiene en la casa de su padre, y está enojado y está molesto. Y el otro, ¿verdad?, tampoco valora lo que tenía en casa, se lleva la herencia y va y lo despilfarra todo, lo tira todo, lo malgasta todo. Y pensaba, nosotros somos uno de esos dos hijos. O nos hemos comportado como un hijo pródigo, o nos hemos comportado como el otro hijo que está ahí en casa. No se va, pero tampoco disfruta ni valora la relación del padre. Entonces decía yo, eso está tremendo. Y quiero leerles esta cita que está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y solamente para resumir, quiero leerles esto, ¿verdad? Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando yo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que consiguió un empleo con un conciudadano en aquel lugar de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco que se me llame hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que, dice, emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El joven dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que comenzaron a hacer fiesta. Mira lo que dice esta palabra en esta versión nueva que estamos mirando. Mira lo que dice, que el hijo, fue y perdió todo. Ahora, para resumirlo rápidamente, porque el tiempo no me alcanza, simplemente quiero decirte esto. ¿Cuántos nosotros hemos recibido una herencia, vida, salud, dones? Hemos recibido muchas cosas de Dios Padre. Él nos ha dado una herencia tremenda, nos ha dado promesas tremendas. Pero ¿cuántas veces somos como ese hijo pródigo, que nosotros no usamos correctamente los dones, los talentos? No usamos lo que Dios nos da, o sea, mal usamos y malgastamos todo lo que Dios nos ha dado, haciendo un montón de cosas en esta vida y no hacerlas para Dios, ni no hacerlas, para hacer buen uso de ellas. Simplemente derrochamos todo. ¿Y sabe cuándo la gente vuelve a Dios? Cuando tiene necesidad. ¿Cuántos de ustedes vinieron a Dios por necesidad? Levante la mano, los pies. ¿Cuántos de ustedes vinieron a Dios porque necesitaban algo de Dios?
Este hombre se empezó a acordar, y no tengo nada que comer, no tengo nada. O sea, empezó a mirar, empezó a pasar hambre, empezó a pasar necesidad, y se acordó que tenía un padre. Se acordó que tenía un padre que tenía todo, y que en la casa había todo en abundancia. Yo me acuerdo cuando yo estaba fuera del camino del Señor, y me acuerdo una vez que caí a la cárcel en la calle 7, debía ticket, no sé qué. La cosa es que estaba ahí y estaba mirando los textos que estaban ahí en las paredes, y me acordaba en mi mente, en mi corazón, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí teniendo un padre que me enseñó la palabra? ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí teniendo una madre que me enseñó el camino bueno? ¿Qué necesidad, decía yo, tengo de estar aquí teniendo padres que tienen todo? Para mí el amor, o sea, ¿qué necesidad tengo? Pero no reconocía ni valoraba lo que mis padres me enseñaban. No reconocía lo que mi Padre Celestial tenía para mí hasta que estaba en necesidad, hasta que no tenía aquello. Entonces empezaba a mirar para arriba. Hasta cuando llegas a lo más bajo, empiezas a reconocer lo que Dios puede hacer por ti, lo que tu padre. Pero fíjate lo que este padre hizo. Dice que cuando lo miró, no lo condenó, no lo juzgó, no lo golpeó, no lo maltrató, no lo despreció. Cuando miró que su hijo venía, ¿qué es lo que hizo el padre? Este es el ejemplo del Padre Celestial. ¿Corrió qué? Dice que corrió a su hijo y lo abrazó. Lo abrazó y lo besó. No le dijo dónde está la feria. No le dijo dónde está la herencia. No le dijo, mira nomás qué ropa tan cochina traes. Mira nomás que vienes apestando. Andas bien crudo. No le dijo era eso. No le dijo, mira nomás el anillo que tenías que te ve. ¿Ya dónde está el anillo? No le dijo nada de eso. No le dijo, mira nomás los guaraches que traes todos rotos. No le dijo nada de eso. Lo miró con una compasión, con un amor, y empezó a hablar a sus criados: hey, tráiganle el mejor vestido, pónganselo. Tráiganle el anillo, pónganle un anillo que representa que es mi hijo, autoridad. Tráiganle los mejores zapatos para que él pueda caminar ahora en un camino diferente, nuevo. Él empezó a restaurar al hijo todo lo que el hijo había perdido. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios tu Padre? Cuando tú vienes al camino del Señor, Él no te condena, no te culpa, no te echa en cara las cosas que hiciste o no hiciste. Cuando yo vine al camino del Señor, mi Padre no me condenó de nada. Es más, mi Padre terrenal y aún mi madre terrenal, eso era lo que yo les decía, que yo miré el amor de mis padres. ¿Sabes qué hacía mi padre cuando yo me portaba mal? Y mi mamá le decía, ahorita vas a ver, mi papá en vez de darme unas nalgadas, ¿sabes lo que hacía? Me decía, cuéntame, ¿qué hiciste? Ya le platicaba. Ok, ya no lo vuelves a hacer. Ya, ese era el regaño que él me daba: pórtate bien, ya no lo vuelves a hacer. Y ya me iba. O sea, esa era la manera como me trataba. Pero quiero decirte a ti, si tú tuviste un padre terrenal que quizá no fue lo mejor para ti, hoy tú lo puedes honrar, hoy tú lo puedes perdonar. La mejor manera de honrar a tu papá es perdonándolo. Te sanas a ti mismo. La mejor manera de honrar a tu Padre Celestial, ¿verdad?, es poniéndote ahora a tus pies y diciéndole: Señor, aquí estoy. Yo quisiera que nos pongamos de pie. Si usted está allí en su lugar, ¿verdad?, aquí en el templo, o que está en otra parte, en otro lugar. Si usted no conoce a ese Dios Padre, este Padre quiere abrazarte. Este Padre Celestial, Él te dio la vida, Él te crió, Él te formó, Él te dio muchas cosas que quizá no valoras y quizá las has malgastado.
Pero si tú no conoces a este Padre terrenal, a este Padre espiritual, perdón, al Padre celestial, si tú no lo conoces, tú lo puedes conocer ahorita. Tú puedes entregar tu corazón a Él. Y tú puedes conocer, escucha bien, cuando tú conoces el amor del Padre, ese amor entra a tu corazón. Y ese amor empieza a llenar tus vacíos. Y ese amor del Padre empieza a sanar tus heridas. Y ese amor del Padre empieza a darte una paz que nunca antes has experimentado. Ese amor del Padre, cuando tú le entregas tu corazón, Él empieza a abrazarte. Y Él empieza a llenarte de gozo y de alegría. Y ese amor del Padre empieza a decirte, ¿verdad? Ahora eres mi hijo. Y ahora puedes contar conmigo. Yo nunca te voy a abandonar. Yo nunca te voy a dejar. Aunque, escucha bien, aunque tú dejes a Dios y aunque tú te apartes de Dios, como yo lo hice cuando era un joven, ese amor del Padre a través del Espíritu Santo te va a estar hablando a tu mente, a tu corazón, y te va a estar redarguyendo y trayéndote con lazos de amor, otra vez trayéndote con lazos de amor, para que puedas restaurar esa relación. Yo te digo porque yo lo viví. Entonces, si tú eres esa persona que quieres conocer a ese Dios como tu Padre, ya no como un Dios lejano religiosamente hablando, no, este Dios quiere ser tu Padre y tú puedes experimentar ese amor todos los días. Haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y yo ahora creo que tú moriste en una cruz en mi lugar por todos mis pecados. Y yo creo que resucitaste al tercer día y estás vivo. Y yo creo que estás a la diestra de Dios Padre en este momento. Yo pongo mi fe y mi confianza en ti. Yo te recibo como mi Salvador. Quiero que seas mi Padre, oh Dios. Quiero que seas mi Padre. Yo quiero ser tu hijo. Entra a mi corazón. Yo te entrego mi vida. Te pido que llenes mi corazón. Lléname con tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.